Está Ignacio Barranquero. Ignacio, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, estudio. ¿Cómo andan? Todo muy bien, Ignacio. Bueno, cuénteme cómo es esto, 160 puestos por día y cuántas empresas pyme o empresas cerraron. Bien, nosotros del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana decidimos, ante esta coyuntura histórica que estamos viviendo, decidimos tratar de elaborar documentos públicos que traten, ¿no?, esta coyuntura industrial de Argentina y de América Latina. Particularmente, en este informe nos concentramos en el empleo total y en algunos indicadores de producción. Para sintetizar, lo más alarmante son estos resultados que ustedes han comentado recientemente, especialmente los del empleo, entre el último trimestre del 2023 y hasta poco más de mediados de 2025, que es hasta donde llega este primer informe por una cuestión de datos. O sea, piensen que esto lo hicimos a finales del año pasado, entonces no podemos capturar los últimos meses. Primero nos dijo que había 100.000 puestos menos del sector manufacturero, y esto nos da una estimación de una pérdida de 160 empleos menos por día, de los cuales 77 de esos 160 es empleo industrial registrado, de calidad, con un salario superior a la media, importante, lo cual es que lo que podemos concluir que buena parte de ese empleo que se está destruyendo es un empleo de bastante calidad. Obviamente que hay partes del sector manufacturero informal, pero es el sector naturalmente que ha sido más golpeado, sobre todo por otro dato que notamos, que si uno vemos en el agregado total del sector, la caída de este en el 2024 ha sido del 8,8% aproximadamente, bastante superior a cualquier otro sector, y sobre todo a la economía, que más o menos, si se toma desde fines del 23, está más o menos estable; si se toma desde el 24, está un poquito por arriba en términos generales. Ignacio, lo que uno empieza a ver, ¿no?, que se está mutando del empleo formal al informal. Inclusive aquellos que estaban trabajando en la formalidad los pasan a la informalidad. Yo estoy viendo, por ejemplo, muchos chicos jóvenes que les ofrecen pasantías por un año con sueldos bajísimos y casi rayano con la informalidad, o les pagan una parte en blanco y otra parte en negro. Es realmente una... A ver, no hay una regulación estatal bajo ningún concepto, no existe. Se ha perdido absolutamente toda la regulación. No, totalmente. Y además leyes como la reforma laboral y demás vienen como a sancionar de facto este tipo de Informalidad. empleo, informalidad, o la capacidad para despedir personas. Pero lo que sí es agravante, en base a lo que hemos analizado en ese informe, es la nula ausencia de políticas, ¿no?, Claro. para poner esto, porque una fuerte caída del empleo manufacturero, una fuerte caída de las exportaciones. Por eso también notamos que las exportaciones de origen industrial caen del 35 al 28, o sea, piense que se reducen 3 puntos porcentuales el peso que tiene la industria en el PBI en menos de 2 años. O sea, pasa del 16 y pico al 13%, Claro. lo cual... Claro, Ignacio, ahí hay otro tema que marca el informe, ¿no? La caída en las exportaciones industriales, porque, bueno, uno podría decir que se focalice la política de Estado, por lo menos, en los sectores que puedan generar dólares genuinos y que sean, además, exportaciones de origen industrial, te genera también empleo argentino, pero esto es lo que no se está dando, sino todo lo contrario. No, exactamente, no se está dando para nada, porque además, bueno, las exportaciones de origen industriales las hacen empresas grandes, pero también muchas medianas y pequeñas, con muy buenos salarios, con muy buena complejidad, sobre todo con ciertas capacidades de gestión empresarial y tecnológica, que son cosas acumulativas que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, si eso se pierde, es muy difícil construirlo, pero después destruirlo es bastante sencillo. Entonces, con este problema que tenemos, no solo de la fuerte apertura en un periodo muy prolongado de tiempo, eso obviamente uno puede debatir, ¿no?, proteccionismo, legalismo,
Pero el principal problema de la industria, además de esta apertura repentina, es también las condiciones que nace a la competitividad del sector industrial, porque no es que todas las empresas del sector industrial tienen baja productividad, sino hay cuestiones que hacen a la competitividad, como por ejemplo el tipo de cambio real y demás, que eso hace que muchas empresas, por estas cuestiones, dejan de ser competitivas y entonces entran en crisis. Claro. Ignacio, si uno ve los datos que se presentan en este informe, ¿no? Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo a razón de 160 empleos por día. ¿Hay capacidad, posibilidad, mejor dicho, de anualizar estos números que estamos viendo y proyectar cuántos empleos pueden llegar a perderse también en 2026 en este sector? Todavía estamos en la construcción de eso. Nos faltó cerrar del todo el cuarto trimestre del 25 en el informe, pero por lo que vemos, y sobre todo por las noticias, que yo noto que se ha acelerado muchísimo la cantidad de despidos en el sector industrial, más de lo que hemos captado. Así que los resultados que esperamos para el segundo informe y los que vengan en el año 2026 no son muy buenos, que digamos. De hecho son bastante alarmantes en ese sentido. Claro. Ignacio, te pregunto, porque uno ve que de acuerdo a todos los informes, se ha destruido empleo en casi todas las provincias. Y además en casi todos los sectores. Ayer escuchaba a Sergio Palazzo que decía que desde que asumió Milei hasta hoy, en el sector financiero se perdieron 5.000 puestos de trabajo, lo cual es llamativo porque es uno de los grandes ganadores de este modelo. Te pregunto por esto, para profundizar un poco si hay algún sector donde se esté generando más empleo por fuera de estas informales que te mencionaba el Gallego, ¿no? Sí. En general, si bien nosotros nos concentramos exclusivamente en el sector manufacturero en el informe, por lo que tengo entendido, la creación de empleo nuevo es casi totalmente informal. En ese sentido, creo que lo habíamos escuchado al presidente decir, bueno, en realidad es mentira que se cayó el empleo, sino está casi... hasta creció un poquito, pero eso es casi todo empleo no registrado. O sea, muy pocos sectores crecen. Inclusive los más dinámicos, como podría ser energía, combustibles, también tienen un proceso de destrucción de empleo, como por ejemplo el paso de los pozos petroleros no convencionales. O sea, los convencionales están todos en crisis. Entonces, ese sector que es muy dinámico en exportaciones y en crecimiento económico, que te levanta mucho el agregado total, está teniendo una pérdida de empleo. Te mandamos un abrazo grande, Ignacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gustazo. El gusto es nuestro. Gracias, Gracias, igualmente.